Hola, ¿cómo andan? Hoy quería hablar un poco del aburrimiento. Solemos tener una concepción negativa del aburrimiento y me gustaría quizás pensarlo de otra manera. Quizás podemos sacar algo positivo de esa experiencia tan desagradable. Así que bueno, empecemos. El aburrimiento para Heidegger es algo positivo, ya que nos rescata. ¿Y de qué es lo que nos rescata? De la racionalidad técnica que rige la vida y que en última instancia define los contornos de nuestras experiencias. Eh, Como podrán ver, me ayuda una guía a memorias, pero eh, espero que no se pierda la fluidez. Como venía diciendo, para Heidegger el aburrimiento es negativo porque nos rescata de la racionalidad técnica que define nuestra época moderna y que racionalidad que define todo nuestra manera de experimentar el mundo. De esta manera, nuestra relación con el mundo y con los otros se encuentra mediada por la tecnología, ya que nuestra manera de relacionarnos con la mercancía se ha vuelto el paradigma de toda relación. Eh, la el valor que le damos a la mercancía y de relacionarnos con la mercancía en nuestra sociedad de consumo es tan paradigmático que define todas nuestras relaciones, sean sociales, sean con las cosas, y justamente el aburrimiento viene a sacarnos de un poco de eso. Porque aquello que nos revela el aburrimiento es el dominio que ejerce la racionalidad técnica en nuestras vidas, ya que el aburrimiento es lo único que la racionalidad técnica no puede controlar, porque en definitiva en el aburrimiento el mundo se nos revela tal cual es. Como vamos a ver ahora, el aburrimiento nos abre el mundo y lo podemos experimentar de una forma genuina. Heidegger en Ser y Tiempo sostiene que siempre nos relacionamos con el mundo desde cierto temple anímico. O sea, antes que la reflexión o el pensamiento, lo que me revela y abre el mundo es mi estado de ánimo. Y eso hace que nuestra relación con el mundo sea anterior a toda conceptualización. Antes de pensar cómo es el mundo, es nuestro estado de ánimo lo que nos remite al mismo. El estado de ánimo, como lo piensa Heidegger, no es ni siquiera una vivencia en la que yo puedo pensar, sino algo mucho más primario. Ahora bien, en el Ser y Tiempo, el temple anímico fundamental es la angustia, ya que en la experiencia de la angustia se nos manifiesta el ser. ¿Qué quiere decir esto? Tendemos a pensar que el ser y los entes son lo mismo. Heidegger señala que uno de los errores fundamentales de la metafísica fue haber confundido el ser y los entes, el ser y las cosas. Y aquello que nos revela la angustia es que son cosas diferentes, porque en la experiencia de la angustia lo que experimentamos es que las cosas que conforman nuestra vida cotidiana carecen de sentido. En nuestro mundo circundante, en nuestra vida cotidiana, tenemos nuestras cosas, pero en la experiencia que dan sentido, tenemos que trabajar, tenemos que cocinar, regar las plantas, pero en la experiencia de la angustia, todo nuestro mundo, todo ese mundo, todo ese conjunto significativo de cosas pierde el sentido. De ahí que en la angustia se nos manifiesta el ser, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el ser siempre se manifiesta en su invisibilidad. El ser para Heidegger escapa a toda conceptualización, a toda reflexión. Eh, Porque dicho de un modo tosco y esquemático, para Heidegger el ser sería el sentido. En nuestra vida cotidiana las cosas se nos muestran conformando un mundo con sentido. Ahora, esto no es una idea original de Heidegger, ya que él retoma la cuestión de la angustia de Kierkegaard, que a su vez también lo toma de la fenomenología del espíritu del momento de la autoconciencia. La cuestión es que para Kierkegaard la angustia es reflexión.
es una reflexión sin objeto porque no se remite a nada de nuestra realidad circundante, a diferencia del miedo, por ejemplo, que siempre se refiere a un objeto exterior que nos atemoriza. El objeto de la angustia es lo posible, construido por la pura imaginación, y por ello en angustia no nos relacionamos con el mundo, sino con nosotros mismos. Para Heidegger la angustia no es reflexión, sino un temple anímico, ya que sería mucho más originario, dado que la reflexión siempre alude a cierta forma de pensamiento conceptual. O sea, mientras que para Kierkegaard la angustia es una reflexión que nos separa de la inmediatez, de nuestra relación inmediata con el mundo, para Heidegger es un temple anímico anterior a la reflexión, porque el ser no puede ser conceptualizado y entonces no se puede manifestar en una reflexión, sino de un modo mucho más vivencial. Ahora bien, luego de la publicación de Ser y Tiempo, Heidegger cambia la perspectiva y afirma que el temple anímico que nos abre el mundo es el aburrimiento, no ya la angustia, ya que el aburrimiento guarda una relación más íntima con el tiempo, mientras que la angustia rompe mi relación inmediata con el mundo, ya que muestra que el sentido no se identifica con la manera en que se relacionan las cosas entre sí y que conforman mi vida cotidiana. El aburrimiento produce un alargamiento del tiempo, mientras que en la angustia yo experimento la falta de sentido de las cosas, y en el aburrimiento también, pero en el aburrimiento está más acentuada la cuestión del tiempo, lo que es fundamental porque justamente para Heidegger el sentido del ser es el tiempo. El aburrimiento se produce cuando las cosas cotidianas nos resultan indiferentes, pero no podemos dejarlas a un lado, ya que nos encontramos siempre ligados a las mismas. En el aburrimiento todo lo que me rodea, las cosas, mi mundo pierde sentido, pero tampoco puedo desentenderme de todo eso. Y de ahí que sea una vivencia tan desagradable. El aburrimiento es un modo de ser y no algo que nos pasa de vez en cuando. Es anterior incluso a toda representación que yo me haga de mi aburrimiento. Si el aburrimiento es un modo de ser, entonces no es que nos aburrimos de tanto en tanto, sino que ya existimos en el aburrimiento. Por ello el aburrimiento carece de objeto. No es que el aburrimiento es algo que me pasa en determinado momento. Ya originariamente estamos en el aburrimiento. Porque el aburrimiento supone experimentar el tiempo de una manera pura. Ahora vamos a ver por qué. Visto superficialmente, pareciera ser que todo aburrimiento se produce por algo, y que siempre hay una causa para el aburrimiento. Pero si se profundiza en la experiencia del aburrimiento, se comprueba que esto no es así. Es parecido a lo que ocurre en la desesperación según Kierkegaard. Cuando uno desespera, cree desesperar de algo, de un objeto, pero en realidad desespera de sí mismo. En la desesperación uno cree desesperar porque uno desespera a veces porque no puede lograr lo que quiere, porque tiene un problema que lo aqueja que no puede resolver. Pero en definitiva esta es una forma superficial de ver la desesperación. Porque en definitiva para Kierkegaard, en la desesperación de aquello que se desespera es de sí mismo. Uno desespera porque no puede obtener lo que quiere, pero en realidad desespera de sí mismo ya que no quiere ser sí mismo. Por ello, Kierkegaard alienta a elegir la desesperación, ya que al hacerlo uno se elige a sí mismo. De ahí yo veo un cierto paralelismo entre el aburrimiento y la desesperación, porque en ambas vivencias parece que hay una causa que las disparan, pero en realidad es algo que somos, no que nos pasa. Que lo sepamos o no ya es otra cuestión, pero siempre estamos desesperados según Kierkegaard y siempre estamos aburridos según Heidegger. Heidegger entonces va a distinguir tres formas de aburrimiento. En las dos primeras vamos a encontrar una relación con una causa externa. La primera forma de aburrimiento es cuando se me impone cierta espera que me obliga a pasar el tiempo. Por ejemplo, cuando yo quedo en encontrarme con un amigo y a determinada hora y en esa hora mi amigo no aparece y me dice que va a llegar tarde y que tengo que esperarlo, no sé, 40 minutos. Esta espera de 40 minutos por lo general suele ser aburrida, porque aquí el otro nos impone esta espera
y el tiempo que supone dicha espera se nos presenta como un intervalo. Acá en esta espera dejamos de experimentar el tiempo como normalmente lo hacemos y pasa a ser un intervalo. Durante este intervalo las cosas se nos muestran como indiferentes, sin sentido, pues no nos permiten salir del aburrimiento, ya que aquello que queremos es que dicho momento pase. La segunda forma del aburrimiento ya no es tanto algo que se me impone, sino que la causa externa es más bien una ocasión. Heidegger, por ejemplo, acá da el ejemplo de una fiesta. Acá no hay nada externo que me obliga a esperar determinado intervalo de tiempo, sino que uno experimenta el tiempo como un continuo presente carente de pasado y futuro. En una fiesta uno suele perderse en el momento, suele transcurrir como si fuese un eterno presente, uno se olvida de lo que pasó y del mañana, pero llega un punto en toda fiesta en que ese momento se termina y empieza el aburrimiento. Alguno empieza a bostezar, el otro que se tiene que ir temprano. Entonces acá nos aburrimos con ocasión de algo, no por causa de algo. Este aburrimiento, a diferencia del primero, nace de uno mismo. En estas dos formas de aburrimiento, el tiempo es experimentado de manera diferente a como lo hacemos cotidianamente, pero siempre esta manera de experimentar el tiempo se termina. Es decir, el mundo que me rodea vuelve a tener sentido para mí y vuelvo a ocuparme de mis cosas. Cuando llega mi amigo y luego de esperarlo 40 minutos, el tiempo vuelve a transcurrir como normalmente lo hace. Y yo me ocupo de la situación y de mi mundo y de mis cosas como normalmente lo hago. Cuando la fiesta se termina, llego a mi casa y pienso en el tiempo que perdí estando en la fiesta cuando yo podía haber hecho otra cosa. El tiempo se me presenta de manera negativa. Pero al otro día ya vuelvo a experimentar el tiempo de una manera cotidiana. La tercera forma del aburrimiento es la que Heidegger considera como un aburrirse en sí. Acá ya no hay ni una ocasión ni una causa. Y acá ya no solo el mundo deja de tener sentido para mí, no solo las cosas nos resultan indiferentes, sino que también uno se vuelve indiferente para sí mismo. Hasta uno mismo termina perdiéndose en ese aburrimiento y uno se vuelve incluso una abstracción de sí mismo. Ya uno se olvida está tan aburrido que se olvida hasta de quién es. Esto resulta difícil ejemplificar porque de lo que se trata es de una experiencia del aburrimiento que ya no es superficial sino profunda, en la que se nos muestra nuestro modo de ser. Acá se nos muestra el aburrimiento como modo de ser, como algo que somos, no algo que nos pasa. Y en esta forma de aburrimiento el tiempo parece prolongarse indefinidamente, como de manera que se vuelve casi interminable. Y esto para Heidegger es muy importante porque lo que tenemos acá es una experiencia tan pura tanto del tiempo como del mundo. Esta experiencia horrible del aburrimiento es también una experiencia pura del tiempo y una relación de vuelta inmediata con el mundo que había sido mediada, socavada por toda nuestra forma de racionalidad, por toda la racionalidad técnica que domina todas nuestras relaciones sociales y con nuestro entorno. Bueno, aquí en este tipo de aburrimiento se abre el horizonte originario de la temporalidad. Así como la desesperación nos revela cómo somos, el aburrimiento también nos revela cómo es el mundo. Y es en este instante donde uno se libera del dominio de la racionalidad técnica. La técnica intenta, mediante el ocio y la diversión, llenar justamente ese espacio de este prolongado tiempo que uno experimenta en este tipo de aburrimiento profundo. Todo lo que es el ocio y la diversión lo que hace es sacarnos de esta dimensión originaria nuestra. Pero el problema de esto es que
ya no nos permite hacernos la pregunta por el ser, ya no nos permite asombrarnos por las cosas. Todo es una novedad, siempre queremos lo más nuevo, siempre buscamos nuevas diversiones, nuevas emociones, nuevas sensaciones, comprar cosas nuevas, el último modelo. Y eso nos obtura la posibilidad de asombrarnos por la cuestión de la vida misma. La relación inmediata con el mundo justamente es aquello que posibilita la experiencia del asombro. Porque si aquello que ordena nuestra relación con el mundo es la mercancía, entonces el asombro como experiencia ya no es posible. De ahí que entonces, a partir del aburrimiento, o de ahí entonces que el aburrimiento también sea una fuente de la propia creatividad, porque el aburrimiento otra vez nos abre la posibilidad del asombro. Entonces ahí es la importancia del aburrimiento, porque nos conecta con el ser de una manera más genuina, más originaria. Ahora quisiera hablar un poquito del ser. ¿Por qué el ser se sustrae a toda representación? Bueno, para Heidegger el ser se sustrae a toda representación y solo se nos manifiesta en el temple afectivo. El ser no puede representarse conceptualmente porque su manifestación es su invisibilidad. No puede manifestarse el ser de una manera conceptual o hasta de una manera objetiva y por esa razón no es los entes, porque el ser escapa a toda forma de representación. En la angustia se manifiesta ser, pero aquello que se manifiesta es su invisibilidad. El ser es, visto desde esta perspectiva del pensamiento, una sustracción. Todo lo que podemos percibir del ser, pensar del ser, es siempre su invisibilidad. Esto es un tema que Heidegger también toma de Kierkegaard. Para Heidegger siempre el ser no se reduce a los entes, este es el error de la metafísica de Occidente. Y es similar a la manera en que Kierkegaard concibe a Dios, y incluso al amor, que para el cristianismo son lo mismo. Para Kierkegaard Dios es amor y el amor no puede captarse directamente, sino que solo se manifiesta por sus frutos. Eso es un tema muy conocido en el cristianismo. Dios escapa a toda reflexión porque es absurdo. Y la razón no puede pensar lo absurdo, lo contradictorio, porque la razón y la reflexión siempre es lógica. Y entonces escapa a toda representación aquello que es absurdo, pero porque la razón está limitada a pensarlo. Así que Heidegger toma esto, yo creo, como base en su concepción del ser, como algo que se puede captar a través del temple anímico, de la angustia, pero no pero nunca desde el pensar reflexivo, conceptual y representativo. Bueno, espero que les haya gustado y hasta pronto.